Bienvenido al cuarto video, que corresponde a la unidad 4. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema que vamos a analizar. Los artículos constitucionales que de alguna manera han tenido ciertos cambios, han sufrido ciertas reformas, para adecuar al sistema penal que hoy en día opera en nuestro país, tanto para adultos como para adolescentes. Los artículos que vamos a analizar es el artículo 14, el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73 y 102 de la Constitución. Por eso les decía, si tienen a la mano una Constitución, es importante, bueno, que tengamos a la mano su Constitución para que vayamos siguiendo y no perdernos tanto en lo que vamos a ir explicando, ¿sí? Entonces, ok, bueno, vamos a analizar el primero de ellos, que es el artículo 14 constitucional. El artículo 14 constitucional, 14 y 16 son básicos siempre para los abogados. Para los que no son abogados, vamos a tratar de explicarlo lo más entendible posible para que quede claro. El 14 constitucional nos habla sobre el debido proceso. ¿Qué es eso del debido proceso? Nos dice el 14 constitucional, si alguien tiene su constitución, vamos a seguirlo por favor. Y pues bueno, en su primer párrafo nos dice que a ninguna ley se le va a dar un efecto retroactivo. ¿Esto qué quiere decir? Nos habla del principio de irretroactividad de la ley. ¿Qué es esto? Para los que no somos abogados, bueno, nos dice, ¿qué significa la retroactividad de la ley? Bueno, no puedo aplicar yo una ley que no esté vigente, pues, en el momento actual, ¿sí? No se puede aplicar una ley que no esté vigente, a eso se refiere, no hay efectos retroactivos. Yo no puedo aplicar una ley que ya pasó, atrás, ¿sí? Entonces yo no puedo aplicar una ley que ya pasó, al menos que me beneficie. Sabemos que siempre va a haber, siempre vamos a velar por el beneficio de la persona en conflicto con la ley, al menos que me beneficie. Pues si ustedes están en un sistema para adolescentes, les pongo el ejemplo de lo que habíamos comentado. Anteriormente cada estado tenía su propia ley en materia de adolescentes. En algunos estados, la ley de adolescentes contemplaba una pena máxima de 7 años. Les comenté, a partir del 2016 entra en vigor esta ley que tenemos actualmente, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y a partir del 2016 nos dice la ley que la pena máxima para un adolescente que haya cometido el peor de los delitos, digamos, y de acuerdo a su grupo etario, que más adelante vamos a ver, el grupo etario se refiere al grupo de edades, digamos, si ya tiene a partir de 16 años, la pena máxima que le podemos poner son 5. Es decir, ¿cuál es la que me beneficia? Si a lo mejor en mi estado la anterior ley decía que la pena máxima eran 7 y sale una nueva ley que me dice que son 5, ¿cuál me van a aplicar? Pues la nueva ley, porque es la que me favorece. Y al contrario, si la ley anterior dijera que son 5 años y sale una nueva ley donde me dice que me van a aplicar la máxima, ya son 7, y la nueva ley pues es la que va a estar vigente. La anterior ya no, pero la anterior me favorece porque la anterior contemplaba 5 años y la nueva contempla 7, y pues me perjudica. En lugar de quedarme 5, me voy a quedar 7, eso me perjudica. Entonces no, me voy a quedar con la que ya no está vigente, aun cuando ya no esté vigente, pero me beneficia. A eso se refiere la irretroactividad de la ley. Yo no puedo aplicar una ley que no esté vigente, al menos que me beneficie, entonces sí. También nos ha hablado del debido proceso, que es lo que habíamos mencionado en un inicio. Nos dice que nadie puede ser privado de la libertad, de sus propiedades, de sus posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido
ante los tribunales previamente establecidos para ello, ¿sí? Y que se siga las formalidades del procedimiento. A eso se refiere el debido proceso. A mí no me pueden privar de mi libertad, de mis propiedades, de mi derecho, si no me siguen un procedimiento. Y eso es para todo, para todo. Por eso es que hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros nos quitan, me imagino que a todos alguna vez hemos sido sujetos de alguna infracción, me quitan una placa porque me estacioné mal. Eso no debe de ser. ¿Qué me están quitando? Si bien es cierto, la placa no es de nosotros, pero es una posesión. No es mía, la placa es del Estado, pero yo la tengo en posesión. Hasta para quitarme una placa me deberían de seguir mi procedimiento. Por eso hoy en día es muy fácil que, bueno, me quitan una placa, ¿cómo le podemos hacer? Voy, pongo un amparo y me tienen que regresar mi placa. ¿Por qué? Porque no me siguieron el procedimiento. ¿Qué hace el policía? Me ve mal estacionado, quita la placa y se la lleva y tienes que ir a pagar tu multa. ¿Qué me están haciendo ahí? Ya me están castigando, ya me están sancionando, dando por hecho que cometí una falta sin seguirme el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Darme oportunidad de hablar, darme oportunidad de defenderme, ofrecer pruebas y entonces sí, ya dictar una resolución donde me castiguen porque no hice bien algo, que fue estacionarme en un lugar prohibido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Digo que hasta los que somos abogados decimos, ay, no voy a ir a poner un amparo porque me quitaron la placa, porque es ir a hacer el amparo. Los que no son abogados, ¿qué es? Pagarle al abogado, hacer para que haga el amparo, estar viendo, yendo al juzgado, que se resuelva. Los que somos abogados y no pagaríamos el abogado, pues decimos, no, hombre, pues, la pérdida de tiempo, voy a hacer el amparo, voy a ir a presentarlo, estar checando que se resuelva. No, pues mejor voy y pago mi sanción y me quito de estar perdiendo el tiempo, ¿no? A eso se refiere el debido proceso. Nos tienen que seguir un debido proceso. Y en materia de adolescentes, bueno, en todo, en adultos como adolescentes, me tienen que seguir el debido proceso. Si cometí un delito, ¿a qué tengo derecho? Pues a que me escuchen. Tengo derecho a defenderme. Tengo derecho a ofrecer pruebas. Tengo un derecho de audiencia. A eso se refiere el artículo 14 constitucional. El debido proceso y la retroactividad de la ley. 16, el artículo 16 nos habla sobre los actos de molestia. Nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en sus bienes, en su domicilio, sino mediante una resolución de un juez, mediante una resolución de una autoridad que funde y motive por qué me están molestando. Nadie puede meterse a mi domicilio si no hay una resolución de un juez, que en este caso sería una orden de cateo, donde el juez diga por qué y justifique la razón por la cual se tienen que meter a mi domicilio. Nadie puede meterse con mis propiedades, nadie puede detenerme, sino, excepto de los casos en flagrancia, que vamos a ver ahorita, sino mediante una resolución de un juez, que será una orden de aprehensión, ¿sí? Nos habla sobre estos actos de molestia. También nos habla sobre la protección de los datos personales, sobre todo en materia de adolescentes, pues siempre se va a proteger los datos, reservarme los datos en atención a esta privacidad de los datos del adolescente. También nos habla sobre los requisitos para una orden de aprehensión. Les decía, tiene que estar expedida por una autoridad competente que funde y motive los motivos por los cuales me van a privar de mi libertad. Nos habla también sobre la detención en flagrancia, que sería la excepción a no justificarlo mediante una resolución de una autoridad. La flagrancia sabemos que es en el momento que estoy cometiendo un delito. ¿Cualquier persona puede detener a otra persona que está cometiendo un delito? Sí, porque está siendo sorprendido en el momento mismo o instantes después de haber cometido el delito. Sí, cualquier persona pudiera detenerlo. En la práctica, la verdad es que pues nosotros vemos una persona que está cometiendo un delito y no nos queremos meter en problemas, y que decimos, pues vámonos de aquí, no nos metemos en problemas. Pero pudiéramos detenerlo, sí. Y nos dice, a su vez, ponerlo a disposición de la autoridad, la primera autoridad que veamos, primer policía, y a su vez, pues del Ministerio Público, porque estamos hablando de un delito. Nos habla también del caso urgente, los requisitos para poder determinar un caso urgente, que pudiera ser a petición del Ministerio Público,
El arraigo, que cuánto puede durar el arraigo, que nos dice, pues puede durar 40 días más otros 40, pero nunca puede exceder de 80. El arraigo, que es, pues, para los que no somos abogados, pues es, de alguna manera me están privando de mi libertad, no en una prisión, en un lugar donde me van a tener, donde van a asegurar mi presencia para poder llevar a cabo alguna investigación y que quieren asegurar mi presencia dentro del procedimiento. Nos define también quiénes son delincuencia organizada, aquellas personas más de 3 que se dediquen habitualmente a cometer pues hechos delictivos. Nos habla también sobre las formalidades del cateo, qué tengo que especificar en el cateo. El cateo pues es la orden donde emite la autoridad para poder ingresar a un domicilio. ¿Qué busco? Debo de especificar qué busco en ese domicilio, qué pruebas estoy buscando, qué medios de prueba, a qué personas estoy buscando. Las formalidades del cateo, que debe haber una persona que esté relacionada con el domicilio, una persona de testigo que me firme mi acta, mi constancia que yo voy a hacer de lo que se encontró o de todo lo que se llevó a cabo en el cateo. Y bueno, también nos habla sobre la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Hoy en día, anteriormente, podíamos incluso, Ministerio Público podía pedir, todavía en mis tiempos cuando yo empecé a trabajar en el Ministerio Público, me acuerdo que todavía podíamos pedirle a las autoridades, a las empresas, perdón, a las instituciones de comunicaciones que nos diera la plantilla de llamadas y los mensajes y todo lo que tenían los teléfonos. Hoy en día no podemos hacer eso, sino mediante un juez. Puede haber tecnologías y puede haber, las instituciones policiales de repente tienen sus tecnologías para ver los teléfonos, pero no podemos ir a decirle al juez, a ver, mira, yo ya sé que en el teléfono decía esto, eso no puede ser, es un delito. No les puedo decir que no se hagan la práctica, pero no vamos a ir a decirle al juez, ay, sí, mira, yo pinché un teléfono. No, tendríamos que pedirlo a través de la autoridad, que es un juez, que él ordene que se pueda introducir en las comunicaciones privadas, porque nos dice la Constitución, son inviolables, ¿sí? El artículo 17 nos habla sobre, bueno, nadie puede hacer justicia por su propia mano, que es un principio que la verdad creo yo que hoy en día está un poco en crisis por el sistema penal como está. Yo creo que nuestro sistema penal es muy bueno, definitivamente es un sistema bueno. Sin embargo, la gente no sabe que el sistema así está, no sabe que hoy en día son pocos los delitos por los cuales, y eso que ya se aumentó el catálogo, pero son pocos los delitos por los cuales voy a estar en una prisión. ¿Y qué dice la gente? Es que si es el típico ratero del pueblo, el que se mete y se roba un tanque de gas de la casa, seguramente va a salir, entonces se lo lleva el policía. ¿Y qué dice la gente? Es que no se hace nada, es que le dieron dinero al Ministerio Público, es que no funciona la ley, se lo llevan y al otro día anda suelto. Pues sí, porque así está la ley. Entonces la misma gente por eso está haciendo justicia por su propia mano. No sé si han escuchado las noticias donde de repente pues sale que agarraron a un delincuente y las personas del pueblo lo quisieron linchar o lo lincharon. Me ha tocado incluso ver a gente que han privado de la vida porque no alcanzó a llegar la autoridad para quitárselo a los habitantes del pueblo. Está un poquito en crisis esto que nos dice el artículo 17 de no justicia por propia mano, pero no mucha gente sabe cómo opera el sistema y que así está. Y sobre todo en materia de adolescentes, pues con ellos es mucho más garantista, donde la ley nos dice que el internamiento va a ser por una medida extrema y por el menor tiempo posible. Entonces, la gente a veces no entiende que así funciona con los adolescentes y pues empiezan a ver en cómo hacer justicia por propia mano. Me tocó precisamente un asunto de un adolescente de una comunidad que mata a su pareja sentimental, los dos 16 años. La niña 16 años, el adolescente, su pareja 16 años, viven en el mismo pueblo, tenían ya una hija de como de 3 meses de nacida. Se muere pues la
pues la niña de 16 años, mamá de la bebé, se quedan los abuelos con ella, los abuelos maternos, y al adolescente le dieron una pena de prisión de 4 años. 4 años. El papá de la niña que falleció, la de 16 años, está súper enojado y dice, yo nada más estoy esperando a que salga para matar, porque es del mismo pueblo, va a llegar a dónde, pues al mismo pueblo. Y él dice, pues yo estoy esperando porque ¿cómo es posible que le dieron 4 años por haber matado a mi hija? Y mi nieta no tiene mamá y está súper inconforme con los 4 años que es muy poco para él. Bueno, pues sí, sería poco, pero así está la ley. Y él está esperando a que salga y él dice, yo lo voy a matar. No sé, todavía no se cumplen los 4 años, la verdad es que no sé qué vaya a pasar. Yo lo veo muy decidido el señor, dice que lo va a matar, yo espero que no, pero esta crisis por lo garantista que está el sistema. Nos habla también sobre pues la administración de justicia que debe ser en tribunales establecidos previamente para ello, siguiendo evidentemente las formalidades. Nos establece la ley de mecanismos alternativos que hoy en día opera también en nuestro país, que es una ley nacional de mecanismos alternativos, es decir, única que opera en todo el país y le da vida a lo que es la Defensoría Pública. El artículo 18 constitucional que ya hemos comentado, que habíamos comentado anteriormente, pues es el de los que más nos importa para efectos del curso. Nos habla sobre prisión preventiva en su primer párrafo, nos habla sobre reinserción social, la reinserción social, y nos establece los ejes de la reinserción social o los medios para lograr la reinserción social. Que decía, bueno, les comentaba anteriormente, si ustedes trabajan en un centro de internamiento, pues trabajamos directamente con los medios para lograr la reinserción social, que cuáles son, que son 5, habíamos comentado: derechos humanos, trabajo y capacitación, educación, salud y deporte. Son los 5 medios para lograr la reinserción social, y nos dice textualmente el artículo 18, son medios para lograr la reinserción social y procurar que no vuelva a delinquir. ¿Quién? Pues la persona sentenciada. No quiero, a través de estos medios voy a procurar lograr tu reinserción social y procurar que no vuelvas a delinquir. En materia de adolescentes, aparte de la reinserción social, nos dice, quiero la reinserción y la reintegración. No es lo mismo reinsertarte que reintegrarte. Podemos estar insertos en un determinado lugar. Ahorita están insertos en un salón de clases. Puede ser que estamos insertos ahí, pero no estamos integrados. ¿Cuándo nos integramos? Cuando ya podemos convivir, cuando podemos respetar, cuando podemos platicar, cuando somos respetuosos de la opinión de los demás, cuando somos respetuosos de la propiedad de los demás. Ya estoy reintegrado. Entonces, en materia de adolescentes, aparte de la reintegración, de la reinserción, lo que busca es la reintegración social, ¿sí? Entonces, el artículo 18, pues, nos habla sobre la reinserción, nos habla sobre el sistema integral de justicia para adolescentes que debe tener cada uno de los estados, que hoy en día ya sabemos que tenemos un sistema único a nivel nacional. Pues nos habla sobre la especialización de los operadores del sistema para adolescentes, nos lo establece a nivel constitucional, que deben de ser personas especializadas para operar. Nos habla sobre privilegiar mecanismos alternativos en materia de adolescentes. Acuérdense lo que nos decía las reglas de Beijing, esto de la remisión, que es eso de la remisión, evitar remitir a un juez o todo un procedimiento judicial un problema. Vamos a privilegiar estos mecanismos alternativos. Pues nos habla también, nos clasifica las edades, a quién le voy a aplicar la ley, de 12 a menos de 18, a quién le voy a aplicar el internamiento, dijimos, de 14 a menos de 18, y a quién no le voy a aplicar la ley, solamente una asistencia social a menores de 12 años. Y nos dice siempre el internamiento va a ser solamente como medida extrema para mayores de 14 años.
Así, en general lo que nos dice el artículo 18 constitucional, que es el medular aquí porque es el que le da vida al sistema para adolescentes. El 19 constitucional nos habla sobre los plazos ante una autoridad judicial, nos habla sobre los delitos, nos establece el delito de catálogos que merecen una prisión preventiva oficiosa, pero en materia de adultos únicamente. Ojo, aquí es bien importante. La ley del sistema para adolescentes es muy específica y nos dice estos delitos del 19 no se van a aplicar para los adolescentes, nos dice, por ningún motivo se va a dictar una prisión preventiva a un adolescente que haya cometido los delitos del 19. Estos del 19 solamente aplican para adultos. Los delitos que merecen una prisión preventiva oficiosa en adolescentes son, específicamente los establece la ley de adolescentes en el artículo 164. Y en el artículo 164 nos establece la prohibición de no son aquellos que son el 19, no son los del 19. Puede ser que coincidan algunos, pero no tienen que ser los del 19, porque los del 19 constitucional solamente son para los adultos. En materia de adolescentes tenemos específicamente delitos para ellos, ¿sí? Ok, el artículo 20 nos establece los principios por los cuales se rige el sistema penal, entre ellos el de adolescentes. También hay unos específicos para el sistema de adolescentes que los vamos a ver más adelante, pero nos habla sobre los principios que rigen el sistema penal, que son, les digo, que son los mismos para los adolescentes. Nos establece los objetivos del sistema penal, que ya los habíamos comentado anteriormente, que son 4, que también nos abarca al sistema para adolescentes. Estos objetivos, nos dice, es esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y la reparación del daño, que son 4. En materia de adolescentes tenemos, aparte de estos 4, otros específicos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, el artículo 20 nos establece los principios, los objetivos del sistema penal y nos establece los derechos de toda persona imputada y los derechos de la víctima u ofendido. El artículo 21 es uno de los artículos también bien importante porque este artículo nos establece el principio de distribución de competencias. ¿Y qué es esto de distribución de competencias? Pues lo que le corresponde a cada quien, lo que le corresponde a cada autoridad hacer. Nos dice, le corresponde al Ministerio Público investigar delitos. Le corresponde a la autoridad judicial la imposición, modificación y duración de las penas. A la autoridad administrativa aplicar pues sanciones a violación a reglamentos y cuestiones administrativas, ¿sí? Eso es bien cierto cuando la gente va bien enojada al Ministerio Público y dice, es que vengo a denunciar que ahorita hace ratito mi vecina me dijo que me va a matar. Y luego, pues dijo que me va a matar. ¿Qué tienen que esperar a que me mate para poder intervenir? Ministerio Público sí, porque el Ministerio Público, lo que dice la Constitución, ¿qué hace? Investiga delitos. Y yo, señora, no puedo investigar. Puede ser por amenazas, pero la verdad es que las amenazas, me acaba de decir ahorita hace ratito, para que las amenazas se constituyan tiene que pasar una afectación total a la vida de las personas y bueno, acaba de decirme ahorita, no podríamos hablar de una afectación. Es bien complicado que se acrediten unas amenazas de ahorita en un instante. Sí, yo no puedo hacer nada. Desgraciadamente, si la mata, pues entonces sí, ya entra al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ya hay un delito. Yo no prevengo Ministerio Público. Para eso está una autoridad que previene delitos, pero yo no. Hay una autoridad que impone penas, que es la autoridad judicial, y así nos dice el artículo 21 constitucional. Nos habla también de algo muy importante, que es la seguridad pública, el 21 constitucional. Y la seguridad pública nos dice que abarca, cuáles son los aspectos que abarca la seguridad pública, que es la investigación, la persecución, y las sanciones administrativas. Nos dice que abarca la seguridad pública. Entonces, es tan importante esto de la seguridad pública que hay una ley que reglamenta este artículo, que es reglamentaria de este artículo. ¿Cuál es esa ley? Es la Ley General del Sistema Nacional
de seguridad pública. De eso nos habla el artículo 21 de la seguridad pública y de la distribución de competencias. El artículo 22 nos habla del principio de proporcionalidad de las penas y que en materia de adolescentes es un principio que se sigue, que es muy importante, porque acuérdense que debemos de, también las reglas de Beijing me hablaba sobre la proporcionalidad, es decir, que lejos de, sí voy a ver la afectación, o sea, sí me voy a ver qué delito cometió la afectación, pero también tengo que tomar en cuenta los aspectos personales del adolescente para poder determinar la pena que sea más proporcional y atendiendo a la mínima intervención. Vamos a aplicar la pena que sea más proporcional, ¿sí? El artículo 73 nos habla, bueno, el artículo 73 habla sobre las facultades del Congreso, que son muchísimas facultades. ¿Quién es el Congreso? Los diputados y los senadores. Entre ellos son los que hacen las leyes, son los legisladores. Y entre tantísimas facultades nos dice, tiene facultad para expedir las leyes. Ok, ellos expiden las leyes, ellos hacen y crean las leyes. Y nos dicen específicamente lo que nos interesa a nosotros, porque no vamos a ver todas las facultades que tiene. Específicamente las facultades que tiene el Congreso en su fracción 21 nos dice, para expedir leyes en la fracción 21, si nos vamos a la fracción 21, inciso C, y nos dice, expedir leyes en materia de procedimental penal única. ¿Esa cuál es? El Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales que rige en toda la República. En mecanismos alternativos tenemos la Ley Nacional de Solución de Controversias en materia penal. Tenemos esa ley. Dice de ejecución de penas. Si ustedes son custodios, si ustedes trabajan en el sistema penitenciario o en centros de internamiento, sabemos que trabajamos mucho con esta ley de ejecución penal, que es la que rige todo la organización del sistema de los centros de internamiento. Y por último nos dice la ley en justicia para adolescentes y tenemos lo que es la ley del sistema integral de justicia penal para adolescentes, aplicable precisamente a lo que nos importa en este curso. Y el último de los artículos es el artículo 102. El 102 que tiene que ver con este organismo protector de derechos humanos. Vamos a ver ahorita más adelante las reformas que ha habido en materia de derechos humanos, pero el artículo 102 crea lo que son los organismos protectores de derechos humanos, que son la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, y pues bueno, de ahí se deriva pues las reformas que ha habido, que vamos a ver más adelante, y son los artículos que tienen que ver y que de alguna manera han sufrido alguna modificación para adecuarlos con materia penal y también en materia de adolescentes. Ha terminado el cuarto video. Si ya estás listo, responde tu evaluación.